Buenas tardes, mi nombre es Francisco José Tejada Hernández, soy profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla y voy a participar con mi segunda ponencia en este interesante congreso online sobre cuestiones investigadoras y docentes. La aplicación del método comparado a la historia del derecho fue impulsada por Wenger, quien defendió la necesidad de investigar las premisas jurídicas comunes de la antigüedad, prestando, desde luego, especial atención al derecho romano. Sin embargo, esta metodología encuentra importantes limitaciones debido a la escasez de fuentes relativas a otros ordenamientos de la antigüedad, especialmente ordenamientos orientales. Aunque no puede afirmarse una evolución jurídica paralela entre todas las culturas antiguas, sí es posible, en cualquier caso, identificar instituciones compartidas, como por ejemplo es la cautividad derivada de la guerra en la antigüedad. En este contexto en este contexto comparativo, surge la noción de derecho romano vulgar, concebida desde una perspectiva comparatista para explicar la evolución del derecho romano en las provincias del imperio tras la concesión universal de la ciudadanía romana por Caracalla en el 212 después de Cristo. El término, como se sabe, fue acuñado por Brunner. Tradicionalmente, esta concepción, este derecho romano vulgar, fue considerado una manifestación degradada y simplificada del derecho romano clásico. No obstante, autores como Wiaker matizaron esta visión al interpretar la adaptación provincial como un fenómeno normal de la transformación jurídica. La vulgarización jurídica debe comprenderse en el marco de las profundas transformaciones históricas del Bajo Imperio, la progresiva descentralización política, el traslado de la capitalidad y la creciente diversidad cultural del imperio favorecen la coexistencia entre el derecho imperial y las tradiciones jurídicas locales. Sin embargo, este fenómeno no afectó por igual a todas las provincias. Mientras Occidente desarrolla formas jurídicas alejadas del clasicismo, Oriente experimenta una recuperación de la tradición clásica gracias a la labor de las escuelas jurídicas helenísticas, circunstancia que culminará en la compilación Justiniana. La propia categoría de derecho romano vulgar ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina y especialmente la italiana, que cuestiona tanto su precisión conceptual como su utilidad metodológica. Sin embargo, en una idea diferente y en una idea que aproxima al derecho romano a cotas académicas muy cercanas al actual derecho comparado, una segunda dimensión de este comparatismo como metodología de investigación y docencia del derecho romano es la consideración de la tradición romanística como fundamento de la cultura jurídica europea. En esta idea, Costacher defendió la actualización del derecho romano orientada a demostrar la vigencia de sus principios e instituciones en los ordenamientos contemporáneos. Mediante la historia de los conceptos jurídicos, el derecho romano deja de ser un mero objeto histórico para convertirse en un instrumento de comprensión del derecho positivo. Esta visión ha influido en la construcción de un espacio jurídico europeo basado en principios comunes de raíz romanista, próximos a la idea de un nuevo ius comune.
Así lo vieron, así lo establecieron autores como Fernández Barreiro y el propio Dors, subrayando que la integración europea encuentra uno de sus fundamentos esenciales en la tradición jurídica romano-canónica compartida por los sistemas jurídicos del continente. En efecto, y cabe la siguiente reflexión: si el medievo es una convención histórica solo válida para el occidente europeo, el Estado de Derecho es, tras su consolidación en los siglos XIX y XX, propio y presumible de Europa occidental. Y acierta Fernández Barreiro cuando afirma: la democracia como forma de organización política, el Estado de Derecho, los derechos y libertades del ciudadano como fundamento del derecho público son valores que solo han podido desarrollarse en la civilización occidental. Llegados a este punto, el dogma de la autonomía de la voluntad, el libre comercio y el marco jurídico garante de la economía de mercado de los Estados miembros de la Unión Europea se consideran el oportunísimo exordio de un derecho privado, el nuevo ius commune, que debe garantizar la seguridad jurídica a mayor gloria de las libertades comunitarias de circulación de mercancías, personas y capitales. Ahora bien, en lo que respecta a la armonización del derecho privado europeo y en cuanto a las virtudes de la celebrada metodología comparatista, es acostumbrado referirse a la Comisión Lando, llamada así en honor a su fundador, el danés Ole Lando. El gran mérito de esta comisión estribó en el buen uso del derecho comparado en aras de unos principios jurídicos comunes que se convirtieran en el núcleo indisponible del derecho contractual europeo. Como decíamos, la Comisión Lando se apoya en una metodología estrictamente universitaria como es la de la ciencia del derecho comparado, una disciplina presente entre quienes vislumbran la superación política del Estado-nación de la codificación civil, como si la territorialidad de la ley y el carácter universal de ciertos principios jurídicos fueran dos visiones científicamente maniqueas y contradictorias. Quizá la visión territorialista y tradicional del movimiento codificador europeo se deba a la premisa de Jering cuando afirmaba que el derecho romano supone la universalidad frente a la codificación civil que condena al derecho a la soberanía legal de las fronteras soberanas del Estado. Para Jering, el derecho así entendido no es ciencia. Sin embargo, no debemos olvidar que la Europa contemporánea es producto de la bayoneta y la revolución, y su codificación civil es en importantísima medida un tributo a la recepción justinianea y al derecho común de los siglos XI a XVIII. Aunque los revolucionarios franceses, reacios a la aristocracia togada, no lo declaren así expresamente. Al contrario, derogan el derecho anterior al de su revolución y, por lo que respecta a la codificación alemana, pese a su impronta germanista, esta bebe de las pandectas y el Código Civil alemán de 1900 también es considerado un código tan universal como el bonapartista de 1804. En definitiva, la universalidad de los códigos civiles del movimiento codificador europeo radica en la inspiración romana de sus categorías jurídicas. El derecho romano que pervive en los códigos es tan altamente técnico, neutro y aséptico que es la base de las categorías jurídicas del moderno derecho civil patrimonial. Por tanto, si usáramos la terminología de la ortodoxia comparatista, hablaríamos de un verdadero trasplante de la tradición jurídica romana a las realidades de los siglos XIX,
XX y de lo que llevamos de siglo XXI. Los dos grandes modelos del movimiento codificador europeo se asemejan en lo principal. Sus concordancias van a ser las suficientes, aun siendo modelos distintos, para que los comparatistas sigan recurriendo a la categórica distinción entre países del ámbito de la tradición legal del civil law y la de los países del ámbito jurisprudencial anglo-norteamericano del common law. Ambos modelos, el francés y el alemán, consideran la preeminencia de la fuente legal y parten de una estructura y sistemática concisa que emplea un lenguaje general y abstracto a placer de jueces y juristas prácticos. Así, en lo que respecta a la práctica forense, habría que plantearse hasta qué punto la jurisprudencia de los países del civil law actualmente permanece relegada a su papel en el mejor de los casos de fuente interpretativa o subsidiaria de la ley. En cualquier caso, en el ámbito docente del derecho romano, por todo lo expuesto, no estaría de más acudir a clase con un código civil, fundamentalmente para explicar derechos reales y obligaciones y contratos. Nada más y muchas gracias. Quedo a su entera disposición para aclarar cualquiera de los contenidos que han sido objeto de la presente ponencia.